agenda de la derecha es la misma agenda de siempre. Por eso es que las revoluciones en cualquier parte del mundo tienen siempre una lucha prolongada, una lucha hartamente prolongada, que no culmina cuando tomas el poder, por si acaso. Tomar el poder es una partecita de haber ganado esa guerra. Ya, Danilo. No, sino también sostenerse en el poder es otra lucha, otra batalla, como está haciendo en Venezuela. Y ahí no culmina tampoco la batalla. Continúa con otra batalla que es sucederse en el poder, porque los hombres no son eternos. Y para sucederse en el poder hay que preparar los cuadros de relevo, que es otra batalla ideológica, política, social, económica, militar, de todo sentido. Por eso es que Fidel decía que siempre es nuestro mismo enemigo y siempre estamos en una lucha y en una guerra prolongada. Y estaremos durante muchísimo tiempo hasta que toda la faz de la tierra, o la gran mayoría, sea socialista. Y el día que la mayoría de la tierra sea socialista, ese día recién vamos a hablar de un nuevo orden mundial. Porque hablar hace un año, medio año, que hay un nuevo orden mundial, no hay un nuevo orden mundial. Eso es un eufemismo, es una forma de dorar la píldora para decir que viene otro sistema, que se ha impuesto otra nueva esperanza. No, son los mismos. Nuevo orden mundial va a existir en el mundo cuando se instale el socialismo en todo el planeta. Ahí recién vamos a hablar de nuevo orden mundial. El resto son sucedáneos, son chismes. Entonces, en el Perú, la agenda sigue siendo la misma. Por ejemplo, el régimen de concesión. ¿Ustedes piensan que la derecha no va a seguir luchando para seguir manteniendo las concesiones mineras? ¿No va a seguir en su guerra también, lógicamente prolongada, de querer explotar Tía María a toda costa? Por supuesto que va a seguir en esa lucha prolongada y nosotros estaremos en la lucha de la resistencia. ¿Ellos acaso van a permitir que se les revise sus contratos ley de todas las concesiones? No van a permitir. Y esa sigue siendo su agenda. Y también es nuestra agenda de lucha prolongada para revertir y revisar los contratos ley. ¿Acaso ellos van a permitir en el régimen de propiedad que haya una ley que permita que la distribución de las utilidades o de la plusvalía vaya en mayor porcentaje ahora a los trabajadores a diferencia de lo que hacen ahora? No, van a seguir defendiendo esa explotación de que los trabajadores solamente deben tener el 10 o el 5% de las utilidades, o el banco te paga un 1% anual, mientras cuando ellos te prestan te cobran del 12 al 20% anual. Van a seguir defendiendo ese régimen de propiedad. ¿Acaso ellos van a seguir defendiendo el reparto equitativo de la riqueza? No, van a querer distribuir la riqueza o van a seguir en su política acumuladora. Van a continuar, van a seguir defendiendo sus AFPs, van a seguir defendiendo sus ONGs, van a ir defendiendo todos los privilegios que tienen, van a seguir defendiendo de que se le devuelva lógicamente todos los impuestos al año y se le devuelven. Aquí a las grandes empresas le devuelven su dinero. ¿Saben por qué le devuelven sus impuestos? Porque ellos justifican que todo lo que producen va para el extranjero. Y como va para el extranjero, no tienen que pagar impuesto general de ventas en el Perú. Fíjense qué justificación más burda, que lógicamente el Estado se hace de la vista gorda, porque el Estado es cómplice de este negocio. Si el Estado no es cómplice, los empresarios perderían el poder político y el poder militar que los sostiene. O sea, este es un tema de tú me das la mano y yo te doy la mano.
Y acuérdense que el Estado no es el pueblo. El Estado es una clase social organizada que dirige la nación o el país. Entonces, ellos van a seguir defendiendo pues no pagar tributos. Es más, en el mismo Perú, ya ni siquiera en el extranjero, ¿por qué creen ustedes que la corriente industrial, comercial, ¿no? O la corriente empresarial, ellos pagan menos que la tarifa residencial de cada uno de nosotros? A ellos la corriente les es mucho más bajo. ¿Y qué dice el Estado? No, es una forma de incentivar la actividad, la empresa, la industria, el comercio en el país, ¿no? Esa es le han dado esa bollería. Pero por kilowatts pagan mucho menos. Eso solamente se puede entender pues en un Estado neoliberal, y ahí te das cuenta el carácter de clase del Estado. Que el Estado está a favor de las clases dominantes. Ellos la conducen, ellos se crearon este Estado y ellos tienen el derecho de usufructuarlo. En otras palabras, el pueblo no puede. Entonces, ¿qué necesita el pueblo? Crear su propio Estado. Entonces hay que aplastarlos a estos que quieren sublevarse y crear, reformar o crear un nuevo Estado. Entonces ahí viene la contradicción, viene la lucha. Entonces ellos van a seguir defendiendo lógicamente sus propios intereses, ¿no? Ese es y como decía, de esa agenda nunca se van a salir. Y lo vuelvo a repetir, la agenda monetaria, la agenda de concesión, la agenda tributaria, del régimen de la propiedad y del mercado. Ellos hacen que el mercado todavía controle al Estado, ¿no? Pero nosotros planteamos que más bien el Estado debe controlar y regular el mercado. Pero ellos no quieren, bajo el cuento de la libre competencia. Y no hay libre competencia. Lo que hay en el Perú son monopolios u oligopolios que trabajan como monopolio. Y de eso podemos poner varios ejemplos, ¿no? De medicinas, de seguros, del gas, de la electricidad, inclusive de la cerveza. Ya la cerveza arequipeña ni es arequipeña. Es de Bacus. Punto. Lo mismo ha pasado con San Juan, con la Pilsen Callao, con la trujillana. Ni la cusqueña es cusqueña, es de Bacus. Para que tengan una idea del monopolio. El monopolio termina destruyendo el libre mercado. Es una contradicción antagónica que se da, pero que ese es el desarrollo natural del capitalismo. Y cuando ya no puede sostenerse, entonces va a la guerra, al choque. El choque, estas matanzas que ha habido en el sur, compatriotas, no es una desgracia que nos ha caído del cielo, no es una maldición de ultratumba, es el desarrollo propio del capitalismo, a punta de bala, pese a que ellos niegan que el poder nace del fusil, así le critican inclusive a la izquierda. Por eso bien decía el viejo Marx, la violencia es la partera de la historia. Ojo, no estoy hablando de que la revolución genera violencia, ¿no? La violencia siempre se ha usado, inclusive por parte de los revolucionarios, porque no les han dejado otro camino en primer lugar. Y la defensa que más ha utilizado es la violencia defensiva. Pero para el caviar, ni siquiera de la violencia defensiva se puede hablar. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ningún tipo de defensa. Entonces, la violencia es la partera de la historia, es la obstetra de la historia, no es la que ha engendrado la historia, es la obstetra, la partera de la historia. Una obstetra cuando tiene una emergencia tiene que meter un fórceps sobre el cráneo del recién nacido y extraerlo violentamente porque si no se muere en el canal del parto. Entonces, por eso se dice que la violencia es la partera. Si no hay violencia, no nace el nuevo escenario histórico, ¿no? Ahí está la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Cuál es la tesis? El capitalista. ¿Cuál es la antítesis? El obrero, el campesino. ¿Y cuál es la síntesis? El socialismo, el nuevo producto. ¿Y cómo viene? ¿Pacíficamente? No, viene con violencia.
Asimismo era, ¿cuál era la tesis? El señor feudal, ¿no? ¿Cuál era la antítesis? El siervo. ¿Y qué dio esa confrontación? Una síntesis. ¿Cuál fue? El capitalismo, la burguesía en su momento. Entonces, eso es lo que se ha dado y se va a seguir dando. Es una confrontación constante, irreconciliable de clases. Por eso que los ricos, los capitalistas, niegan la existencia de clases sociales, sino hablan de sectores. Sector A, sector B, sector C, potencia de la izquierda, sector D, sector E, ¿no? Pero no hablan de clases sociales. En la historia no hablan de esclavismo, de comunismo primitivo, esclavismo, no hablan de capitalismo, socialismo ni comunismo, sino hablan de edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Para qué? Para ir liquidando nuestros conceptos propios de análisis. Entonces, la agenda es la misma, la agenda nunca va a cambiar. Va a seguir siendo ellos defender la esencia de su existencia. ¿Cuál es la esencia de la existencia del capitalismo? La propiedad privada. Punto. Gracias. Gracias, doctor Vladimir Cerrón, por su participación, por visitarnos también. Siempre bienvenido a esta plataforma. Aquí sí